¿Qué tal? Buenos días. El día de hoy vamos a continuar con el desarrollo de nuestra unidad 1. Nos toca explorar lo relativo a los subtemas 5, 6, 7 y 8, que tienen que ver con esta parte histórica de evolución de nuestra figura que estamos estudiando, que es el municipio. Vamos a intentar sintetizar este recuento histórico tocando determinados acontecimientos evolutivos del municipio. Nos interesa mucho mencionar qué pasó con el desarrollo del municipio en la época de Roma. Posteriormente vamos a eh, abordar un poco el tema evolutivo del municipio en España y también el tema de la evolución del municipio en América para ya poder establecer de manera ya más concreta la forma en cómo se fue desarrollando, cómo fue evolucionando el municipio ya en la época de la Nueva España, en el virreinato, todo lo que es el virreinato, y el momento importante de la historia de nuestro país, que es la independencia, para finalizar con la Revolución Mexicana y su promulgación de la Constitución de 1917, para ver ya de manera más concreta cómo es que el municipio evolucionó hasta llegar a conformarse por lo que actualmente conocemos como municipio libre, un tanto autónomo, con personalidad jurídica, con patrimonio propio y con el uso y aplicación de los distintos servicios públicos que tiene a cargo, derivado del artículo 115 de nuestra Constitución. Pues bien, hablar del municipio en la época de Roma necesariamente es hacer referencia a la situación de que Roma atravesó por diferentes momentos de evolución política. Los romanos constituyeron una sociedad principalmente de políticos y de juristas que se dieron a la tarea de diseñar distintas formas de organización del pueblo romano. Entonces, realmente los romanos comenzaron a organizarse bajo la forma de gobierno de la monarquía, posteriormente bajo la forma de gobierno de la república y finalmente se organizaron bajo la forma de gobierno del imperio. Aquí hay que resaltar que bajo esta última forma de organización social y de gobierno, los romanos atravesaron por dos momentos del imperio. Y bueno, vamos a establecer pues el razonamiento de que el municipio necesariamente se tiene que ver como una institución jurídica, principalmente. No quiere decir que no tenga antecedentes de carácter social o político, pero lo que nos importa a nosotros es poder establecer de manera clara, de manera concreta, que el municipio tiene una esencia totalmente jurídica, ¿sí? Y bueno, pues hacemos esta mención de que el municipio se conforma en Roma porque los romanos pues fueron una sociedad, como ya lo hemos comentado, una sociedad de juristas y de políticos. Y bueno, pues los romanos vinieron a aportar mucho sobre esta importante figura del municipio. Entonces, realmente lo que nosotros podemos advertir en este sentido es que los romanos pues empezaron a organizar en estas tres formas de gobierno, que es precisamente la monarquía, la república y el imperio. En el caso de la monarquía, aquí data desde su fundación del pueblo romano, que fue en el 753 a.C.,
hasta la caída de Tarquinio el Soberbio en el 509 a.C. En esta época, los romanos empezaron a organizarse eh, a través de estas famosas figuras de las cívitas romanas, agrupaciones que se fueron consolidando con el paso del tiempo. Entonces los romanos, como antecedente inmediato del municipio, los romanos hicieron uso de esta figura que se le conoce como figura de organización, como lo es las tribus. Entonces realmente desde esta primera etapa los romanos se empezaron a organizarse socialmente a través de las tribus, que ya posteriormente, con el desarrollo de sus leyes y con la llegada de nuevos políticos, nuevos gobernantes, pues evidentemente vemos que ellos pues lograron diseñar otras formas de organización más sofisticadas, un poquito más sofisticadas, ya que se fueron configurando en la época de la República. Pues bien, entonces en esta primera etapa, pues son las tribus las que determinan la organización de las sociedades más primitivas del pueblo romano. Llegado el momento de arribar a esta segunda forma de gobierno, que es la República, que data del 509, que es precisamente cuando cae Tarquinio el Soberbio, del 509 a.C. al 27 a.C., en esta etapa de gobierno de la República, los romanos transformaron la forma de organización de las tribus y diseñaron otras formas de organización más sofisticadas que también son el antecedente inmediato del municipium, ya conformado propiamente en la época del imperio. Pero en la época de la República, los romanos lo que hicieron fue organizar a sus ciudadanos en lo que son las centurias, ¿sí? Formas de organización que junto con la tradicional estratificación de la sociedad romana, que ya se conoce, que es precisamente la sociedad de los patricios y la sociedad de los plebeyos, pues vinieron a reorientar y a consolidar un poco más esta figura de las centurias. Y bueno, una vez que se agota esta etapa de organización de los romanos en la época de la República, pues viene el imperio, como lo habíamos comentado, y bueno, pues el imperio se determina mediante dos momentos, que es precisamente del primer momento, que es del 27 a.C., hasta el 284 después de Cristo, que se denomina precisamente como la diarquía, en el caso de esta forma de gobierno del imperio. Y ya el segundo momento del imperio romano data del 284 al 565 después de Cristo, llamado ya propiamente lo que es el imperio, los imperios y las manifestaciones de los emperadores como Diocleciano hasta Justiniano. Es en esta última fase de evolución de la forma de gobierno de los romanos, en donde ya esas antiguas organizaciones sociales como las tribus y las centurias, bueno, se redeterminaron en esta etapa y se empezaron a establecer centurias, ¿sí? Que eran, digamos que eran como pequeñas ciudades, pequeñas cívitas romanas que fueron estableciendo y determinando la conformación de lo que ya se conoce como el imperium y el dominium, que junto con el municipium consolidaron la organización de los
romanos en esta última fase de evolución de la forma de gobierno que adoptaron en su momento los antiguos romanos. Entonces, realmente es en Roma donde podemos ver que además de estas reconfiguraciones de la sociedad romana, desde tribus, eh, centurias y curias, pues estaba muy marcado el tema de la clase social de los plebeyos, por un lado, y los patricios, por otro. Los patricios eran quienes controlaban las instituciones, era la nobleza. Los patricios eran los que controlaban la mayoría de las magistraturas de Roma y de alguna manera ellos eran los que decidían quién ocupaba dentro de la propia nobleza, quién ocupaba las principales magistraturas del pueblo romano. Y por el otro estaban precisamente los plebeyos, que era el grueso de los ciudadanos, que no eran de linaje, que no eran personas que nacían en la nobleza, y eran ciudadanos que eran organizados a través de estas centurias con formas de organización y ya posteriormente como municipio. Entonces, si atendemos a la idea, a la palabra y a su raíz latina antigua de municipio, el municipio significa, está compuesto de la raíz antigua latina manus y caepere, que significa tomar. Manus significa cargo u oficio y caepere significa tomar o adoptar. Entonces, municipio significa, atendiendo a su raíz antigua latina, significa tomar el cargo. Entonces, no todos podían tomar el cargo, solamente los nobles o los, mejor llamado, como los patricios. Esto a la larga, no obstante que ya habían codificaciones de leyes realizadas por Justiniano y realizadas también por Diocleciano hasta Justiniano, Marco Aurelio, Tribuniano, entre otros notables juristas. No obstante que ya había un jus civile, un derecho civil, bueno, pues no estaba tan del todo garantizado a este sector de la sociedad romana que son los plebeyos. No estaba garantizado tan fácil el poder acceder al cargo público, tomar el cargo público o tomar el oficio de una magistratura. Esto a la larga, de alguna manera, provocó un cierto descontento y obviamente los plebeyos en el año 494 a.C., pues decidieron poner fin a esas injusticias de los patricios al no permitirles acceder a los cargos públicos de los municipium, que eran las magistraturas más cercanas a los ciudadanos. Descontentos de esta situación, de estas injusticias, ellos como acto de protesta se retiraron al monte Sacer, que es precisamente una parte geográfica ubicada allá en Italia, en la península itálica, que pues evidentemente constituyó ese lugar en donde se refugiaron los plebeyos y bueno, como acto de protesta. Entonces los patricios pues realmente de alguna manera se vieron obligados a ceder, ¿no?, a permitir el acceso a las magistraturas, ¿no?, de determinados plebeyos. Entonces los patricios deciden crear esta figura conocida como el tribuni plebis, que no era más que un magistrado que servía de intermediario entre los patricios con los plebeyos. Es decir, ese tribuno plebis o ese tribuni plebis o tribuno de la plebe, el magistrado de la plebe, era el que iba a intervenir entre los conflictos suscitados entre estas dos clases sociales. Entonces, el tribuni plebis viene
junto con otros cargos que conformaron la nobleza romana, como los ediles plebis, pues evidentemente vinieron a representar los intereses y los derechos de la plebe, de los plebeyos, ¿no? Frente al poderío, frente a la riqueza, frente a los eh, pues mayores poderes que tenía evidentemente esta clase de la nobleza romana. Entonces, realmente ellos vienen a presentar esta función, a desarrollar esta función de intermediarios, y obviamente pues se elegían a través de los comicios, de las famosas comitia tributa, que eran, digamos que se hacían convocatorias para que se fueran a elegir a los próximos tribunis plebis o a los próximos ediles plebis para ocupar estos cargos públicos, que servían como intermediarios entre estas dos clases sociales. Entonces, realmente aquí es donde ya, como lo veníamos comentando, aquí es donde ya se consolida ya la figura como tal del municipium, junto con la figura del imperium, junto con la figura del dominio, que pues evidentemente los romanos supieron utilizar para dominar a las ciudades, los pueblos que iban conquistando conforme se iban extendiendo a lo largo de sus procesos de conquista y de ocupaciones hacia otros pueblos. Entonces, pues podemos ver en este breve momento de la historia del pueblo romano cómo es que fue diseñándose cada vez más, configurándose, consolidándose la figura del municipio en Roma. Pero tenían entonces un origen evidentemente político y evidentemente jurídico. Ya había un derecho civil, un jus civile que los emperadores codificaron, ya había, que era fuente de creación de estas magistraturas, y evidentemente pues sabemos ahora que el municipio entonces se puede entender como una creación jurídica en el caso de las sociedades de Roma, en este caso las ciudades de la Roma antigua. Todos sabemos bien que los romanos se extendieron a lo largo del tiempo, y al momento de llegar a la península ibérica, en donde estaba la conocida Hispania, bueno, pues los romanos se extendieron, junto con ello llevaron la figura del municipio, y así fue como empezaron a conquistar a a los hispanos ibéricos, ¿sí? A través de la figura del imperio. Entonces la península ibérica lo que hoy actualmente es España. Los españoles modernos la ocupan, pero en la península ibérica los hispanos antiguos sufrieron muchas invasiones, entre ellas las de los romanos, entre ellas la de los visigodos, la de los godos, la de los celtas, y finalmente una invasión que marcó el rumbo y la reconfiguración de los hispánicos, que era precisamente la invasión de los árabes. Entonces, durante estos procesos de invasiones que sufrieron en la península ibérica, pues evidentemente vemos que se mezcló la figura del municipio. Nada más que cuando los españoles lograron expulsar a los árabes y reconquistar las tierras que fueron tomadas por los árabes, bueno, pues los árabes dejaron algo que es muy interesante, que se le conoce como la figura del ayuntamiento.
¿sí? Entonces, estas figuras del ayuntamiento, ¿sí? Junto con la idea del municipio, bueno, pues evidentemente vinieron a enriquecer todavía aún más eh, la figura, el desarrollo de los municipios. Entonces, vemos que en esta parte de la península ibérica, pues ella, ya más adelante España, pues ellos lograron sintetizar lo más importante de cada una de esas invasiones en lo referente al municipio y en lo referente al ayuntare, al ayuntamiento, ¿sí? Que significa jalar juntos. Ese es su significado en su raíz latina antigua, ayuntare, jalar juntos. Bueno, pues gracias a eso, más adelante cuando se vienen los descubrimientos y sobre todo cuando se dan las exploraciones y las navegaciones de Cristóbal Colón, de Américo Vespucio, de Cristóbal Colón y más adelante del gobernador de Cuba en ese entonces, Diego de Velázquez y Hernán Cortés, pues vemos claramente cómo es que gracias a eso, a esos procesos de descubrimientos del nuevo continente, del continente americano, pues se exporta por parte de los españoles, de la corona de Castilla y de Aragón, a través de sus exploradores se exportan esta importante institución conocida como el municipio. Entonces, realmente aquí es donde podemos ver que una vez que los españoles empezaron las primeras expediciones a América, pues bueno, vemos claramente cómo los españoles antiguos, pues evidentemente eh, empezaron a llegar a estas tierras, a las tierras nuevas de América. En el caso particular de Cristóbal Colón, que evidentemente sale del puerto de Palos de Moguer, de allá de España, en 1492. Y bueno, pues Cristóbal Colón, al llegar al Nuevo Mundo, descubre las razas que estaban, las antiguas razas que estaban establecidas en esas nuevas tierras y evidentemente pues decide al llegar a América decide fundar eh, en el Fuerte de Navidad, decide fundar lo que más adelante se conoce como la eh, primera provincia, la primera ciudadela conocida como la Isabela. Entonces, la Isabela en tiempos de Cristóbal Colón era precisamente, era una villa, ¿no? Era una eh, digamos que una región que se denominó así y que ya en tiempos sucedáneos se le conoce como hoy actualmente como República Dominicana. Entonces, la hoy República Dominicana no era otra cosa más que la villa de la Isabela y Cristóbal Colón, el 27 de noviembre de 1493, fue como empezó a trazar las calles de esta villa de la Isabela, que actualmente hoy es República Dominicana. Empezó a repartir tierras a sus allegados, ¿sí? Y bueno, pues nombró un cabildo, o sea, nombró un ayuntamiento, porque se usaba como sinónimo cabildo o ayuntamiento. Entonces nombra un ayuntamiento y decide constituir el primer municipio americano eh, que más adelante organizó un gobierno municipal. ¿Sí? Entonces, en el caso de más adelante de Diego de Velázquez, la corona española le concede el título de gobernador y Diego de Velázquez al llegar a Cuba, iba acompañado de Hernán Cortés. Diego de Velázquez al llegar a Cuba decide fundar la villa
de Nuestra Señora de la Asunción de Baracoa, que es el primer municipio que fundó el entonces gobernador Diego de Velázquez en la isla, eh, que más adelante se configuró como la primer capital de Cuba, ahí Baracoa. Posteriormente, eso lo hizo en el 1512. Al año siguiente funda la villa de Bayamo. Al año siguiente, en 1514, funda las villas de Trinidad y Santiago y de Sancti Spiritus. Entonces, ahí es donde actualmente se encuentra Puerto Príncipe, y ya hasta 1515 el gobernador Diego de Velázquez funda en San Cristóbal de La Habana, funda esta villa San Cristóbal de La Habana. En 1519 se convierte en la capital de Cuba. Entonces aquí vemos que estos dos expedicionarios, Cristóbal Colón y el entonces gobernador Diego de Velázquez, fundan los primeros municipios en América. ¿Qué es lo que sucede? Hernán Cortés decide desobedecer las órdenes del gobernador Diego de Velázquez, toma las naves en las que llegó junto con el gobernador y decide desacatar la orden de Diego de Velázquez de no ir más allá a tierras lejanas, y decide irse junto con sus compañeros de expedición, y precisamente un jueves santo Hernán Cortés arriba a las costas que actualmente conforman Veracruz. Un jueves santo. Ese día llega, al otro día decide, que es el Viernes Santo, decide fundar lo que se conoció en ese momento como la Villa Rica de la Veracruz. Entonces, Hernán Cortés pues no fue nada pues desapercibido. Él sabía cómo, él vio cómo se enteró de cómo Cristóbal Colón, como el gobernador Diego de Velázquez, pues así pudieron encontrar, ejercer poder. Entonces él pues no pasó por desapercibido y decide fundar la famosa Villa Rica de la Veracruz, ¿sí? Que evidentemente esta Villa Rica de la Veracruz, eh, pues actualmente se le conoce como la antigua, allá en la antigua Veracruz. En la antigua Veracruz, ahí es donde se constituyó la famosa Villa Rica de la Veracruz. Entonces, Hernán Cortés, al llegar un jueves santo y quemar las naves ese día que desembarca, y al decidir configurar la primera villa, o el primer municipio de este lado de las costas de lo que actualmente es México, ahí en Veracruz, pues decide conformar el ayuntamiento, junto con Bernal Díaz del Castillo, el 22 de abril de 1519. Ahí es donde ellos, Hernán Cortés, junto con otros expedicionarios, deciden formar el primer cabildo, en este caso que fueron sus compañeros más cercanos como Alonso Hernández Portocarrero, Pedro de Alvarado, Cristóbal de Olid, Alonso de Ávila, Juan de Escalante, Francisco de Lugo, Francisco de Montejo y el propio Bernal Díaz. Entonces ellos fueron los que conformaron el primer cabildo. Entonces ellos crearon la autoridad de la Villa Rica de la Veracruz, y obviamente crearon las figuras del Justicia Mayor y de Capitán General, entre otros, ¿sí? Se dice que ellos pues empezaron a cortar
las palmas, las hojas de las palmas, y simularon casas, ¿sí? Evidentemente, también Hernán Cortés decide, como símbolo de la plaza de la Villa Rica de la Veracruz, establece una picota, y afuera de la villa decide establecer el famoso instrumento de la horca. La horca, entonces, la picota y las casas de palmera simularon una villa, porque ya entonces era lo que faltaba. Ya tenían a su cabildo, que él era el justicia mayor, y los demás compañeros expedicionarios pues eran los que conformaban el cabildo. Pues ya estaba todo. Entonces, aquí es algo bien importante que hay que mencionar. La llegada del municipio y de un cabildo a las costas del México Tenochtitlan es consecuencia de un acto de rebeldía por parte de Hernán Cortés frente al gobernador Diego de Velázquez. Es un acto de rebeldía. Digamos que la llegada del municipio se debe a un acto de rebeldía por parte de Hernán Cortés. Es una figura, el municipio es una figura que va acompañada de ese acto de rebeldía de Hernán Cortés, lo que significa también que Hernán Cortés, pues evidentemente no era pues pues un genio en términos concretos. ¿Por qué no era un genio? Porque pues ya había conocido, en este caso, una manera, ya conocía una forma de organizar, una forma de administrar y una forma de ejercer poder. Entonces, pues evidentemente, pues vemos cómo Hernán Cortés así es como decide, así es como establece la forma de organización del municipio, aquí en lo que en ese entonces era la Villa Rica de la Veracruz, allá ubicado en la antigua Veracruz, y ahí es donde se conforma el primer cabildo y el primer municipio en tierras eh, eh, de México Tenochtitlan. Más adelante, cuando él emprende su conquista, decide, y al llegar a Puebla, evidentemente decide fundar en Puebla, en Tepeaca, Puebla, el segundo municipio de esta parte de la región de, eh, ¿cómo se llama? De América. Llegado al centro, al corazón del México antiguo, pues de allá en Coyoacán decide conformar un nuevo cabildo, que más adelante, una vez que conquistan a México Tenochtitlan, una vez que la derrotan, ya sabemos cuál es la historia, pues traslada el cabildo de Coyoacán y lo establece como sede en lo que es el centro, ahí en el centro del antiguo México Tenochtitlan, eh, que fue destruido, que fue devastado. Entonces ahí vemos claramente cómo es que llega la figura del municipio en esta parte de América, y es como se empieza a conformar la figura del municipio. Terminada la conquista, sabemos bien que viene la etapa virreinal, ¿sí? Terminada la conquista, empieza la etapa virreinal del México antiguo. Y bueno, pues realmente es bajo la denominación de Nueva España, ¿sí? Y ya sabemos que durante ese lapso, pues realmente se crearon muchas figuras, llegaron muchos ibéricos, llegaron pues esclavos, los descendientes de los antiguos jefes militares y políticos que fueron derrotados en ese hecho histórico sin precedentes que fue la conquista del antiguo México Tenochtitlan, pues empezaron
trazar calles, a conformar casas, a empezar a construir palacios virreinales, estilos, ¿no? Con mucho estilo, con diferentes matices arquitectónicos. Y entonces trajeron junto con eso pues gente pues ibérica, esclavos, llegaron pues portugueses, llegaron de otras latitudes de Europa. Y evidentemente con ello trajeron pues todas estas nuevas eh, eh, configuraciones de autoridades, desde alcaldes, virreyes, intendentes, corregidores, un sinnúmero de alguaciles, justicias mayor, pues un sinnúmero de autoridades que se fueron insertando en esa figura del municipio virreinal. Sin embargo, bueno, pues el municipio como tal, pues ni siquiera estaba en su momento de desarrollo como tal en esas épocas. Si acaso se permitía la organización de las vinieron a un tanto a quitar esta famosa figura de las encomiendas, ¿sí? Entre otras formas de organización precarias, que eran más como de explotación y como de segregación. Bueno, pues el municipio español durante el virreinato pues, se trató de implementar bajo las leyes de Castilla y de Aragón, ¿sí? Como la aplicación de la ley de Tordesillas, la ley de toros, los fueros juzgos y un sinfín de legislación castellana que a la postre pues no sirvió de mucho. Se tuvo que legislar precisamente las leyes de Indias y crear figuras exprofeso para empezar a regular la vida de esa población, de esas nuevas poblaciones que se fueron conformando a través del mestizaje y a través de la preservación de la originalidad de los pueblos originarios. Sin embargo, la figura del municipio, pues evidentemente no estaba en desarrollo, ¿sí? ¿Esto qué pasó? Esto también muy parecido a lo que pasó en el pueblo romano. Habían clases sociales y aquí del lado del virreinato, pues más. Recordemos la lucha de castas, que ahí pues evidentemente vemos que quienes ocupaban el pináculo de la pirámide política y social y del poder, pues eran los ibéricos, los españoles, que se apropiaron de territorios injusta o quizá justamente, pero pues la tendencia es que fue de manera injusta, porque bueno, pues el derecho de guerra evidentemente no les, interpretado en términos más amplios, pues no les daba derecho a despojar a los antiguos eh, pueblos originarios de lo que fue el México antiguo. Entonces, pues realmente los españoles, junto con esta guerra de castas, pues fue provocando descontento muy parecido a lo que vivieron los plebeyos y los patricios allá en la época de la Roma antigua. ¿Y eso qué vino a detonar? Descontento, y empezó la lucha. Y entonces aquí viene el tema de la independencia, ¿sí? Y bueno, pues la independencia sabemos bien que fue encabezada por Miguel Hidalgo, José María Morelos y Pavón, José Ortiz de Domínguez, Vicente Guerrero, entre otros grandes padres de la independencia de la naciente nación mexicana. Entonces ellos fueron los que empezaron a hacer el parteaguas para ya tomar el control de las instituciones, del gobierno, del territorio, y entonces es en la época de la independencia en donde evidentemente vemos cómo ya realmente en esta época de la independencia es como podemos decir que surge evidentemente el municipio. Es el momento
momento importantísimo en donde el municipio surge ya con una originalidad propia, que es la que empezaron a establecer, a diseñar estos padres de la independencia de la nueva nación eh, mexicana, ya independizada de la corona, independizada de la metrópoli española. Aquí es donde podemos decir que surge el municipio propiamente ya con este sesgo, con este rasgo característico del mexicano, ¿sí? Sin embargo, podemos ver que en esta etapa el municipio, como surge a partir de la independencia, bueno, pues se empieza a redeterminar, se empiezan a dar nuevas leyes, se retoma, en el caso de México independiente, la Constitución del 24, los sentimientos de la nación, se retoma aquella parte importante de la Constitución de Cádiz de 1812 que se dio allá en España, se retoma esa parte importante eh, liberal de esa constitución y se trata de, en cuanto al espíritu, eh, digamos que liberal, es donde las Cortes Españolas que se reunieron en Cádiz para darse esa constitución, esa parte le sirvió a los padres de la independencia para reconfigurar, ir diseñando un nuevo ordenamiento, la nueva legislación que tenía que aplicarse en la nación, nueva nación independiente llamada México. Entonces, realmente aquí es donde podemos ver que el municipio, a partir de la independencia, hasta antes de la revolución, se fue configurando ya con rasgos propios, originales, pero en ese lapso previo o de desarrollo y previo a la revolución, llegó un punto en que el municipio estaba prácticamente capturado y prácticamente controlado, ¿sí? Por parte de el entonces gobernante Porfirio Díaz Mori. Porfirio Díaz incluso emitió decretos en donde reconocía que los municipios tenían que vérselas con los jefes políticos, ¿sí? Con intermediarios políticos que dependían directamente en este caso, del gobernante importante que era Porfirio Díaz. Entonces, la idea de los jefes políticos, la idea de intermediarios políticos en nada vino a abonar para la consolidación eh, pues ya de la figura del municipio propiamente mexicano. Entonces, pues bajo esta dictadura del general Porfirio Díaz, pues los municipios pues prácticamente eran espacios territoriales donde habían poblaciones, pero ni aún con sus autoridades reconocidas, conformadas por esas mismas poblaciones, tenían libertad, tenían autonomía, podían disponer de hacienda, de dinero, ¿sí? De servicios, ¿no? Todo tenía que pasar por el jefe político, todo tenía que pasar por el prefecto, eh, por el intermediario que era el que controlaba prácticamente, que controlaba la vida de los ayuntamientos y el desarrollo de los municipios. El famoso cacicazgo, ¿sí? Los caciques eran entonces los que inclusive durante la época de la dictadura del general Porfirio Díaz, pues prácticamente concentraban demasiado poder, ¿sí? Inclusive tenían más poder que un presidente municipal o que un propio gobernador, porque así lo había determinado el general Porfirio Díaz. Entonces aquí vemos que el municipio pues evidentemente no encontró su momento de desarrollo, se tuvo que pasar a este hecho social y político determinante en la vida de nuestro país, que es la Revolución Mexicana. Sabemos bien que la revolución detona
precisamente en 1910 y pues prácticamente culmina, digamos que de alguna forma simbólicamente hablando, culmina con la expedición de la Constitución, la nueva Constitución de 1917, que era la que reformaba a la Constitución de 1857, que era una constitución totalmente desconocida, la desconocía abiertamente el general Porfirio Díaz, entre otros conservadores, y no se diga eh, otros actores importantes sociales y religiosos que no reconocieron el contenido de la Constitución del 57, como es el caso de la iglesia de aquella época. Entonces, realmente esta constitución de 1857 fue sustituida en su totalidad por la nueva constitución de 1917. El primer jefe del ejército constitucionalista, Venustiano Carranza, ¿sí? Evidentemente, él, después de que andaba itinerante, combatiendo los últimos momentos de la revolución, desde Veracruz, propone evidentemente un proyecto de constitución, entre ellos el artículo 115, donde ya se establece, junto con otros notables revolucionarios, deciden discutir lo relativo al municipio, deciden quitar al prefecto, deciden quitar al jefe político, deciden quitar al cacique, deciden quitar al intermediario, ¿sí? De la redacción del artículo 115, que en lo sucedáneo iba a ser aprobado, para permitirle así al municipio poder ser una institución, ser la base de la organización política y administrativa y económica del Estado. Y es así como se permite que el municipio goce de libertad, goce de autonomía, tenga personalidad jurídica propia, tenga patrimonio propio, tenga hacienda propia, para poder hacer frente a las necesidades de cada población. Y establece la creación de la regulación de sus autoridades municipales, que son quienes integran el ayuntamiento y el cuerpo administrativo y auxiliar. Entonces, realmente es hasta este momento, ya llegado la revolución y finalizada, pues es hasta este momento en donde podemos decir que ya aprobada la Constitución el 5 de febrero, sancionada el 5 de febrero de 1917, allá en Querétaro, en el Teatro Iturbide de la ciudad de Querétaro, es como se logra ya delinear el camino que el municipio mexicano va a comenzar a transitar para poder llegar a alcanzar objetivos concretos, que es la felicidad de los ciudadanos, de los hombres y de las mujeres que conforman todos y cada uno de los municipios de el México post-revolucionario. Entonces vemos claramente aquí ya cómo es que nuestra constitución, que actualmente está vigente, que es la que data de 1917 hasta nuestras fechas, pues es como logra empezar a diseñar ya una figura ya más concreta, ya más sólida de lo que es el municipio. ¿Sí? Entonces, pues bueno, con esto nosotros podemos concluir que a partir de la redacción del 115 de nuestra Constitución, pues evidentemente el municipio se debe entender como libre, como autónomo, como la escuela, primera escuela de la democracia, ¿sí? En donde se va a establecer se va a entender como la base y la organización de el Estado, y que va a tener
va a poder manejar su régimen interior a través de sus autoridades, de sus propios reglamentos, a través de sus servicios públicos, a través de su hacienda pública municipal para hacer frente a las necesidades de las poblaciones que conformen cada uno de los municipios. Con esto terminamos, finalizamos, concluimos lo relativo a la unidad 1 del curso de Derecho Municipal Mexicano. Nos vemos pronto. Hasta luego.